tardes, amigos de GES Intelectual. Bueno, mi nombre es Lisset Angulo y bueno, los tenemos aquí como cada mes en el programa de qué vamos a hablar y hoy tenemos un súper invitado. Él es Carlos Eduardo Bauzán Beltrán, él es psicólogo y bueno, tenemos un tema un poco polémico porque nos encantan estos temas, ¿no? Sobre todo a Carlos le encanta. Y bueno, vamos a hablar un poco de lo que sí y no de la crianza respetuosa. Carlos, muy bienvenido. ¿Cómo estás? Platícanos un poquito de ti, quién eres, cuéntanos un poco más de ti. Muy bien, bueno, pues antes que nada, muchas gracias por la invitación. Pues estás muy en lo correcto en que me gusta tocar temas que son poco tocados o que son incómodos para ciertas personas o sobre todo la parte de que muchas veces son invisibilizados. Esa es la palabra clave que yo diría de los temas que me gusta tocar y para darles un poco de visibilidad, ¿no? Desde mi trinchera, como decimos. Bueno, soy terapeuta, principalmente esa es mi profesión, digamos, principal. Y Ujú. trabajo también como capacitador aquí en mi ciudad, Culiacán, Sinaloa, en la Secretaría de Educación Pública y Cultura y bueno, pues principalmente con temas de lo que tiene que ver con crianza y salud mental, digamos, en general. Y Ujú. no me gusta extenderme en cuestiones de currículum ni nada porque no me gusta esa parte, simplemente eso así de manera general pues me gusta visibilizar este tipo de temáticas. Así que gracias por la invitación. No, a Carlos, gracias. Por fin te conozco, ¿no? Bueno, hablamos, interactuamos, ¿no? Me da Sí. gusto saber de ti, bueno, y que estamos aquí ambos con esos temas bueno, cuéntame un poco, ¿qué te has topado con la crianza respetuosa? ¿Qué sí, que no, no? Y ya podemos ir como profundizando un poco en eso, ¿no? Sobre todo igual y me puedo poner aquí en el tema de mamá, ¿no? ¿Qué Perfecto. tanto sí, qué tanto no? Perfecto, perfecto. Bueno, primero que nada, o primero que todo, como lo quieran ver, el asunto de la crianza respetuosa hay que entender, porque mucha gente que no tiene por qué saber, no nos referimos al respeto en la crianza, ¿no? Que luego confunde mucho a la gente cuando uno critica a la crianza respetuosa, no se está criticando al hecho de que exista el respeto a la crianza, porque creo que eso no se debería ni discutir. O sea, ni siquiera Claro. se me haría algo muy estúpido que alguien ponga en duda el si debería o no existir el respeto en la crianza. O sea, eso se va a obviar Ujú. porque es eso, es una obviedad. Ahora, que se entienda, porque mucha gente, como te digo, malentiende cuando uno hace críticas hacia el concepto, que se entienda primero que nada que no es al respeto en la crianza, es a un concepto específico que tiene ese nombre, que se llama crianza respetuosa, que tiene una base fundamental en algo que se llama teoría del apego, que Ujú. como tal esta teoría tiene bastante fundamento científico, a mí me encanta y por ética, porque como psicólogos tenemos un código de ética que nos rige, basar mis intervenciones o mis comentarios o mis conferencias, pues en eso, en evidencia. La teoría principal en la que se sustenta este concepto de crianza respetuosa es la teoría del apego y tiene bastante aceptación, digamos, por la comunidad científica. El problema es que se ha tergiversado demasiado y luego cada quien como que interviene o la aplica de alguna manera como quiere y muchas veces ha carecido de una conciencia, digamos, de clase en cuanto a recomendaciones muy utópicas, muy primermundistas y luego que se quieren adaptar al tercer mundo y ahí se genera pues bastante caos, ¿no? Y esa es la crítica principal que yo le hago a la crianza respetuosa. No al respeto en la crianza, repito, ¿no? Esa parte es súper importante. Oye, a mí me parece súper como congruente que empecemos un poco por la gente que no sabe qué son las teorías de apego, ¿no? Se Okay. me hace muy congruente un poco que nos platiques un poco cómo es el apego sano y el apego que no Inseguro le corresponde, llamo. inseguro, ajá, no, no recordaba el nombre, qué bueno que me salvaste. No te preocupes. Ok, bueno, básicamente estos dos postulados del apego seguro y el apego inseguro, pues o sea, el nombre es incluso bastante Obvio. obvio de alguna manera, ¿no? Pero aclarando, tiene que ver, tiene cuestiones, digamos, evolutivas en cuanto a la Ujú. importancia de que a pesar de que genéticamente se pueda venir un poco predispuesto a ciertas problemáticas como individuo, por así decirlo, muchas de ellas se pueden subsanar, muchas de ellas, no todas, obviamente o se pueden aligerar, digamos, estas predisposiciones a ciertas problemáticas temperamentales, por ejemplo,
se pueden subsanar cuando existe un apego seguro, un vínculo afectivo adecuado, digamos, de alguna manera, entre los padres, principalmente entre la madre, pero también entre ambos padres y lo que son los hijos. Básicamente es ese vínculo de confianza mutua que tiene que existir, esa seguridad de que la mayoría del tiempo, la mayoría de mis necesidades como un niño recién nacido o como un infante como tal, en la primera infancia, sobre todo, valga la redundancia, pues estén satisfechas en la medida de las posibilidades. Y ahí es donde muchos se confunden, ¿no? Una cosa es que yo tengo, obviamente yo siempre quiero atención si soy un niño pequeño. Obviamente yo siempre quiero que todas mis necesidades se cumplan lo más rápido posible. Pero luego, cuando se tiene un poquito de conciencia de clase y se entiende que estamos en un país tercermundista, que es la realidad, se tiene que entender que en ocasiones puede ser un poco más prioritario el llevar comida a la casa que el estar completamente disponible para ti. Entonces, ahí es donde muchas veces no se toma en cuenta esa parte. Y ahí es donde yo critico que muchas veces es muy clasista ciertas recomendaciones que se dan a partir de esta. Y luego se justifican en que a lo mejor la teoría del apego pues tiene evidencia, que la tiene, y el respeto en la crianza pues no se debería discutir como lo decía hace un momento, pero hay que considerar otras cosas, hay que considerar la disponibilidad del 100% del tiempo no se puede. Y el estar tranquilo, que esa es otra idea que venden, ¿no? El estar siempre como en modo zen, como padres, casi nunca podemos como que tener un disgusto o tener una discusión con nuestros hijos, son cosas que no existen en la realidad. Y te las quieren vender, te quieren vender este estereotipo de paternidades o maternidades perfectas en redes sociales, ¿no? Que se ve mucho eso. Y ahí es la crítica. No, de acuerdo, totalmente, no inventes, o sea, imagínate los padres que ya ambos ahorita, no antes como que sí se podía ver en otras generaciones que la mamá pues sacrificaba su vida, ¿no? Se quedaba en la casa, ¿no? Y el papá pues podía tener toda la parte de provisión económica, pero actualmente eso ya no se ve, primera por libertad femenina, ¿no? De parte de las mujeres, ¿no? Y dos, por la parte económica ya es como imposible hacerlo. Y bueno, lo que sí, te voy a ser sincera, yo trabajo con chicos, entonces sí veo un poco ese sesgo, ¿no? De ausencia de los padres, ¿no? Que finalmente a lo mejor ya llegan también cansados y ni siquiera quieren ser papás tampoco, ¿no? Y es muy lógico, se da, es obvio, pero sí hay un daño un poco generacional en eso. Cuéntame, Total. ¿qué opinas tú sobre Sí, eso? sí, sí, totalmente. O sea, obviamente ha habido avances, no tengo ninguna duda de que se ha avanzado, pero a paso semilento de alguna manera, ¿no? Sabemos más o menos hacia dónde tenemos que ir, pero implica muchas cosas el llegar a ese cambio realmente generacional, como mencionan, ¿no? Caminar hacia esa utopía a la que nunca vamos a llegar, pero está bien tener esa utopía como para guiarnos hacia dónde debemos de ir, ¿no? De alguna manera, pero de ahí a poner esos estándares imposibles de cumplir uno de los grandes problemas o de las principales situaciones que se ve con este concepto de la crianza respetuosa, que no tiene, algunas de las cosas que proponen no tienen ninguna evidencia, a pesar de que sus postulados sí la tengan, es esta parte de las paternidades y las maternidades perfectas, pues como te comentaba, ¿no? Que no puedes en algún momento perder el control y si no me alcanza el dinero y estoy estresado y no tengo cómo llevar comida a la casa y de repente llego súper estresado y súper vulnerable y mi hijo tiene una conducta indeseable y discuto con él, o sea, obviamente sin agredir físicamente o sin pasar ciertos límites, pero por una discusión en la que perdí un poco el control, luego eso lo sataniza, ¿no? Y todos los padres del mundo y todas las madres del mundo han pasado por eso. Y mi coraje o mi molestia con esto que se vende es que hay unos que quieren decir que no pasa eso, como si existieran los superpadres o las supermadres. Y yo no les creo a ninguno de los que te venden esa parte de nunca molestarse, de nunca sentirse mal, porque obviamente luego muchas veces llega esa parte, ¿no? De que me arrepiento de haberle gritado o no tenía que ser contra él. Pero pasa, o sea, siempre se cometen errores en la paternidad. Somos humanos a fin de cuentas, ¿no? Y si tenemos más escasez económica y de muchos otros tipos, de muchas otras índoles,
el abandono de los padres, por ejemplo, que es tan común, o esta parte de que solo asumen el rol de proveedores en muchas situaciones. Si tomamos en cuenta esto, encontramos una gran cantidad de madres que están cargadísimas de culpa por estos ideales que se venden en redes sociales. Y ahí es otra vez a donde va la crítica, pues, que hay madres que hacen lo mejor que pueden, que lo intentan día a día, que también hay padres, obviamente, pero quienes suelen ser más víctimas de estos ideales utópicos que se venden en redes sociales a partir muchas veces de este concepto de la crianza respetuosa, la mayoría de las veces son las mamás. Y te llegan al consultorio y te dicen que se sienten horrible porque tuvieron una terapeuta que promovía esta crianza respetuosa, supuestamente malentendida, tergiversada. Y, oye, pues alguna vez le grité a mi hijo, ¿sabes qué? Sí pasó esto. Y los cargan de culpa, ¿no? Casi, casi le dicen que son los peores padres del mundo por haber cometido algún error con sus hijos. Y ahí es a donde apunta la crítica. Sí, no, me ha tocado también ver esa parte y ver cómo también sufren los padres, porque a veces su manera de quitarse esa culpa es llenándolos de objetos, ¿no? Mm. Llenándolos de qué necesitas hoy y los niños están tan saciados en ese sentido que a veces ya le pierden el sentido también a la vida, ¿no? Porque pues, ¿qué más da, no? Y en realidad lo que ellos andan buscando también es un poco la atención de los padres, ¿no? Y los padres, pues a veces sacrificando todo su día, toda su vida, ¿no? O Mm. sea, es que aquí no hay utopías. Aquí hay que entender que somos humanos, ¿no? Y que no sabemos, no nacemos siendo padres, ¿no? Pero sí nos queremos acercar a conductas que sean lo mejor posible para una buena crianza. ¿De acuerdo? Totalmente. O sea, ese es el ideal al que hay que apuntar, pero entendiendo que nunca vamos a llegar a él. O sea, nunca vamos a llegar a esos ideales sociales y menos en el tercer mundo en el que estamos. Si en el primer mundo siguen habiendo errores, obviamente siguen habiendo, ¿cómo no los van a ver en el tercer mundo, ¿no? Cuando uno está siempre estresado porque el dinero apenas alcanza, porque todo cada vez día es más caro, madres o padres que viven de renta todavía porque cada día es más difícil comprar una casa, la gasolina cada vez es más cara. O sea, hay demasiados factores que nos vuelven vulnerables a en ocasiones perder el control. ¿Que eso quiere decir que lo vayamos a descargar con nuestros hijos? No, no es lo ideal y obviamente hay que tratar en la medida de lo posible evitar eso. Pero de qué pasa, pasa. Y mi molestia es que invisibilicen que eso pasa. Y luego muchas veces la justificación es, bueno, si no tienes un buen control de tus emociones y no tienes una buena estabilidad económica, no tengas hijos. Bueno, vámonos a ese ideal, que no tenga, que se me hace muy, se me hace una estupidez esa manera de pensar, bueno, pero es otro tema, ¿no? Que no va a la plática como tal, pero bueno, te tomo ese ideal, ¿no? De que solo los que tengan ¿qué hacemos con los que ya están? Y no tienen esta estabilidad económica y no tienen este control emocional, que luego hablan de control emocional y les preguntas qué es control emocional y no tienen ni remota idea de lo que están hablando. Solo dice controla tus emociones. ¿Cómo? No sé. Pero papá, mamá, contrólalas. Pero ¿cómo? Pero ayúdame, dime cómo. ¿Qué es la diferencia entre una crianza basada en evidencia y una crianza basada solo en buenas intenciones? Que como dije, la mayoría de quienes promueven la crianza respetuosa en el concepto de crianza respetuosa del que ya hablamos al principio, lo hacen con buenas intenciones, pero no basta. Luego yo les digo, muchos padres o muchas madres que golpean a sus hijos o que golpeaban a sus hijos tenían las mejores intenciones. Por eso digo que las buenas intenciones no son suficientes. Yo creo que hay más padres y madres que en algún momento han golpeado a sus hijos que lo han hecho con buenas intenciones a los que lo han hecho con intenciones de dañar a sus hijos. Yo creo que son pocos, no digo que no haya, supongo que hay muchos, pero yo creo que el porcentaje de padres que han golpeado o madres que han golpeado alguna vez con sus hijos, yo creo que la mayoría de ellos lo hacen con buenas intenciones, porque genuinamente creen que así, que luego hay frases, ¿no? Como la letra con sangre entra y todo ese tipo de frases, ¿no? Que a muchos nos tocaron en su momento y que ahorita nos pueden hasta dar risa, pero que siguen ahí, que siguen existiendo. Y que genuinamente tú hablas con esos padres y dicen, no, es que así a mí me educaron y yo gracias a eso soy exitoso y soy buena persona. Y son creencias de las que luego los padres no tienen la culpa de tenerlas. Esa es la diferencia entre criar con buenas intenciones a criar con buenas intenciones y con evidencia. Ahí surge la gran diferencia, ¿no? ¿Y tú cómo observas? Ya he visto que posteas algunas cosas sobre esta nueva generación, ¿no? Que mucho le llaman de Sí. papel o ese tipo de cosas. ¿Qué observas en esta generación, ¿no? En cuestión de la crianza, ¿qué errores podría haber?
habido? O sea, yo sé que es algo muy exagerado que te lo pregunte porque eso solamente es a lo mejor independiente, pero ¿qué podrías observar un poco sobre los errores en la crianza actualmente? Que llevan a esta denominada generación de cristal. Hacia allá Ajá, va la pregunta. Bueno, sí, pues que para tú ser una persona de cristal te tuvieron que haber criado como un cristal, si es que realmente lo eres. O sea, para resumírtelo, un padre criticando a su hijo es un padre criticando su modelo de crianza, básicamente. Sobre todo un niño pequeño, ya después tiene más libertad y no puede uno vivir toda la vida dependiendo del tipo de crianza, obviamente, ¿no? Pero uno no puede vivir toda su vida culpando tampoco a papá y a mamá, dependiendo de los niveles. Obviamente, si me golpearon y me torturaron todos los días, pues ahí no hay nada ni que debatir. Pero bueno, si fueron errores, digamos, dentro de lo que uno más o menos puede sobrevivir y adaptarse, llega un punto en el que no puedes culpar a tus padres de ciertas cosas, ¿no? Pero en resumen, es eso, o sea, la intolerancia a la frustración, que es una de las etiquetas más grandes de las que se acusa a esta generación, ¿no? Y entre las más nuevas generaciones cada vez se les acusa más de eso. Yo siempre me topo con lo mismo cuando llevan a un niño pequeño a consulta porque son intolerantes a la frustración. Y yo les pregunto, cuando hace un berrinche tu hijo, ¿tú qué haces como padre? No, pues, ¿qué haces? ¿Tú toleras esa frustración? ¿Toleras eso? Por ejemplo, cuando te pide la tablet, le dices que no y empieza a llorar. ¿Toleras eso? ¿Esa frustración que está viviendo tú en ese momento? ¿Realmente soportas eso como para ayudarlo a regularse, a decirle cómo sí, cómo no, por qué sí, por qué no? Y la mayoría no lo toleran. Entonces, ¿cómo le vas a enseñar a un niño una habilidad que tú no tienes? Es como si yo le quiero enseñar a alguien a tocar el bajo y yo nunca en mi vida he tocado el bajo. ¿Qué le voy a enseñar? Pues nada. Pero espero que aprenda a tocar el bajo, no sé cómo, pero que lo aprenda, ¿no? Y si no, estás mal por no saber tocar ese instrumento musical que nadie te enseñó a tocar. En esos sentidos caemos como padres. Suena muy lógico lo que estoy diciendo, pero es lo mismo. Son habilidades a fin de cuentas. Y si no te las enseñan, ¿de dónde las aprendes? de acuerdo totalmente en eso, súper de acuerdo. Justo es eso, ¿no? ¿Qué tanto somos también como padres tolerantes a cuando hay una conducta que no queremos reforzar, ¿no? No debemos reforzar tampoco y la reforzamos por miedo, por vergüenza, por mil cosas y cuánto también hacemos como esos padres que se van también al extremo, donde solo castigamos conductas y las buenas conductas ni siquiera las premiamos, Ni como siquiera si las fuera tomamos en cuenta. sí, como si fuera parte de su obligación, ¿no? O Mm. sea, aunque a veces sí lo sea, ¿no? Pero ¿qué motivo podría tener si no a veces en el contexto primario que podría ser la Claro. familia, no lo existe? Claro, y aquí va otra crítica, por ejemplo, a ciertos postulados del concepto este de la crianza respetuosa sobre los elogios. Muchos de ellos te dicen que para empezar ni siquiera están unificados, ni siquiera se ponen de acuerdo, porque se contradicen entre ellos mismos. ¿Por qué no se ponen de acuerdo? Porque no está sistematizada la información y las habilidades que tratan de transmitir. ¿Por qué? Porque no les interesa realmente investigar y asegurarse de que lo que están haciendo, si, si cuando son habilidades o cuestiones basadas en evidencia, es, hay mucha discrepancia a veces al momento de llevarlo a la práctica. Ahora imagínate cuando no hay la sistematicidad que te da el investigar este tipo de situaciones. Se vuelve mucho más complicado. Entonces, ahí surge otro gran problema de la crianza respetuosa en cuanto al elogio, porque tú te vas a investigar la evidencia que tiene el elogio y dependiendo del tipo de elogio, tiene muchísima evidencia. Luego ellos te hablan de que se genera una dependencia. Si tú elogias y que luego siempre van a querer el elogio. Y yo digo, ¿y qué tiene de malo que siempre quieras el elogio? O luego esta argumentación, ¿no? De es lo que les toca. ¿Por qué voy a elogiar a mi hijo por hacer algo que le toca? Bueno, pues no lo elogies entonces, pero no te quejes si no lo hace. O sea, si te están dando una herramienta basada en evidencia y que te están diciendo que si la utilizas vas a incrementar ciertas conductas, pero tú quieres imponer tu opinión de no, pues es lo que le toca, pues no te quejes entonces luego de que ciertas cosas no se estén dando, ¿no? Para eso está la evidencia y de ahí la importancia de la evidencia. Critican cosas desde la opinión, pero si luego les pides evidencia, no son capaces muchas veces de dártela. Por ejemplo, a mí en la crianza o en el tema de la crianza, no sé qué tanto tú sabes de economía de fechas o qué Mm, tanto te parezca ese programa, pero me parece que para los niños es bastante útil.
Para los adultos también. O sea, entendiendo la lógica real de la economía de fichas, ¿qué adulto a estas alturas de la vida no tiene, por ejemplo, estas tarjetitas de premios que te dan en los supermercados? ¿No? Que si tú compras ahí acumulas puntos y luego esos puntos te dan descuentos o puedes acceder a promociones. La lógica es la misma. Por ejemplo, los que vuelan mucho, los que viajan mucho en avión, te van dando, ¿no? Como una Claro, tarjetita que vas acumulando kilómetros. La lógica es exactamente la misma. es el Es mismo igual, sistema, es ¿no? lo Claro, mismo, sí. pero no hay Sí, fichitas de por medio. a lo que me refiero justo es a eso, qué tipo de reforzadores, ¿no? Corresponden en la infancia, ¿no? Para un niño, ¿no? O sea, ¿cómo podrías utilizar, que por ejemplo, danos un ejemplo de cómo podría ser, en lugar de castigo, un reforzador positivo o un reforzador negativo, en lugar, no sé, de usar la chancla, ¿no? Bueno, yo seguido doy talleres Y más en tercer mundo, ¿no? Que la Claro, chancla es la estatua, ¿no? De la mamá, ¿no? está romantizada. Y uno, y Sí, ves, luego ves memes y ves de todo y está súper normalizada, ¿no? Y luego ves a la gente diciendo que la chancla es el mejor psicólogo, este tipo de pues, estupideces, ¿no? Realmente porque lo son. Entonces, en cuanto a los reforzadores, mira, de entrada, la mayoría de los adeptos a la crianza respetuosa que no se basa en evidencia, escuchan esa palabra y ya les da comezón. La palabra reforzador ya la detestan, los premios los detestan. El castigo, pues no saben a qué se refiere uno como terapeuta cuando dice castigo porque no les claro. interesa. Entonces, yo lo que siempre les digo es, no hay nada más poderoso para reforzar una conducta que la atención. No hay nada más poderoso que eso, porque luego cuando hablamos de reforzadores, creen que es estarle comprando cosas al niño cada que se porta bien, ¿no? Y no tiene nada que ver con eso. Cuando uno lee, se da cuenta que el elogio, yo por ejemplo en el taller que manejo, la primera habilidad se llama elogio y atención. Saber elogiar, porque no es simplemente elogiar por elogiar, hay que saber cómo, hay que definir conductas específicas, hay que elogiar el esfuerzo mucho más que los resultados. Y hay que prestar atención a las conductas deseadas mucho más que a las conductas indeseadas, porque sabemos y la investigación nos dice, incluso la propia teoría del apego, de la que supuestamente ellos se basan, nos dice sobre la importancia de la atención. Sin atención no Ujú. puede haber apego. Es hasta obvio, ¿no? Es hasta sentido común. Entonces, se les dice siempre eso, que lo más importante, los reforzadores más importantes son sociales, tiene que ver con la atención, con el elogio, con el compartir tiempo con los papás, con el convivir, con todas esas partes. Que luego se pueda, por supuesto, ciertos reforzadores materiales, que todo mundo los utiliza, porque ellos mismos están en contra de los reforzadores sin tener idea de cuántas cosas hacen y que están reforzando conductas y que están siendo reforzadores, pero como les suena conductista, ¿no? La palabra reforzadora o la palabra premios les suena a eso y todo lo que sea conductista, según ellos, está mal Es porque del diablo. es del diablo casi casi o es solo para animales, ¿no? Porque pues nosotros Ajá, somos del reino fungi o no sé de qué reino seremos según ellos. ajá. Pues ahí está un gran problema cuando criticas desde el desconocimiento y cuando no te interesa las prácticas basadas en evidencia. Y yo digo, muy, muy de crianza respetuosa, pero dime tú, ¿qué hay más respetuoso que actualizarse en estrategias que están bien sistematizadas, que te dicen que no hay daños secundarios, efectos secundarios, que se han estudiado miles y miles de veces y que se han replicado en muchísimos países y que cualquiera puede tomar uno de esos protocolos y aplicarlos para ver que funcionan y que hay estudios longitudinales que estudian a niños desde los 2 años hasta los 16, 18, 20 para asegurarnos de que no hay efectos negativos después. ¿Qué mejor que eso? ¿Qué mejor que Claro. tomar esas herramientas que están súper investigadas y que se basan no solo en buenas intenciones para criar un niño? Yo no entiendo si hay algo más respetuoso que eso. Entonces, De acuerdo, totalmente. Ahora, en nuestro contexto de Latinoamérica, de tercer mundo, donde hay tanta pobreza, donde no puedes a lo mejor hacer muchas cosas porque tienes que trabajar, no hay tiempo para los hijos, la culpa que te persigue como mujer por salirte a trabajar, ¿no? Totalmente dejar a tu hijo en la guardería que yo recuerdo alguna vez que pasó en mi vida y que no paraba de llorar y muchas veces renuncié a mis cosas, ¿no? Por eso. Y se siente realmente terrible, o sea, realmente es horrible.
dime qué se hace, cómo crías a una persona, o sea, cómo crías o últimamente veo las generaciones que ya están más habituadas, ¿no? Pues ni modo, mi hijo se va a la guardería, ¿no? Yo también necesito mi tema, pero ¿qué pasa cuando ya traes una responsabilidad al mundo, ¿no? Que aunque quieras o no, ya está aquí, ¿no? Que como dices, ya está aquí. ¿Qué hacemos con todo eso, ¿no? Tanto social, moral, educarlo porque lo quieres, no lo sabes, ¿no? No porque no lo sabes. Yo luego con mis consultantes jóvenes oigo que les dicen a sus papás, ¿no? Les hablan con groserías y todo y no los bajan, por ejemplo, a los adolescentes, ¿no? De huevones, o sea, palabras antisonantes, ¿no? Muy fuertes. Y dices, bueno, o sea, hay que entender también la edad, o sea, todo el contexto, ¿no? No premian absolutamente el poquito esfuerzo que puedan hacer, o sea, muchas cosas que van dentro de que tienes que reforzar ciertas cosas, tienes que quitar reforzadores en otras cosas y no hay mucho tiempo, también estás cansada tú, ¿no? Mucho, o sea, realmente es complejo. Es, Claro. Y ahí es donde surge otra de las críticas a esta. Cada vez las generaciones tienen menos tiempo, porque cada vez las cosas cuestan más, los salarios suben muy poco en comparación de lo que sube el precio de las cosas, pero luego viene alguien de la generación de los 70 que con 20.000 pesos compraba un terreno y con 5.000 pesos hacía la casa, a decirme que esta generación es de cristal y que no tolera y que gastan estupideces. Que sí, que también es cierto esa parte, o sea, hay que asumir sí, responsabilidades. Hay mucha irresponsabilidad en ese sentido, ¿no? Es verdad. Pero de ahí a generalizar, pues es súper complicado. Y el primer paso para mí es visibilizar este tipo de situaciones. ¿Por qué? Porque socialmente las presiones que hay, sobre todo a las madres, de vivir su vida, o sea, las madres que se desviven, que es un concepto que a mí me da tanta rabia, ¿no? El pedirles que se desvivan por sus hijos, está súper romantizado. Y la maternidad está súper romantizada, como si todo fuera perfecto, ¿no? Como si tú, entre más te sacrificas y más renuncias a tu vida, eres una mejor madre, ¿no? Y qué gran ejemplo, y ser madre es lo mejor que hay en el mundo, y todo es perfecto. No es y, re- así. y revisas las generaciones antiguas, ¿no? Y todas vienen o de violencia, digo, no todas, pero la mayoría Sí, viene sí. de violencia, de que aguantó al borracho, de que Ujú. aguantó violencia económica, o sea, vienen ahí de todo eso, pero sí, el 10 de mayo es lo máximo, ¿no? Porque la vamos a premiar porque aguantó Claro, al infiel, al no sé qué, o sea, muchas cosas, ¿no? claro. Y le preguntas al papá, ¿qué tanto fuiste responsable? ¿Qué tanto cambiaste un pañal? ¿Qué tanto hiciste esto? Muchos de ellos no te saben responder absolutamente nada. Claro, no, y luego dicen ser padre es lo mejor que me ha pasado en la vida, pero dices tú, no pasaste un segundo en casa conviviendo con tus hijos. O sea, que uno entiende que si tienes el rol de proveedor, que antes era exageradamente común, que también obviamente hay carga sobre los hombres, ¿no? De, de, Sí, de esta mucha, exigencia de ser proveedor, no vamos ni a invisibilizar ni uno ni el otro, también tenemos claro. nuestras presiones sociales de ser proveedores sí o sí, muchas veces, que cada vez un poco menos, pero que sigue estando ahí el estigma de que si no eres un proveedor, casi casi que no eres un hombre que valga la pena, ¿no? Entonces, también tenemos esa parte, pero hay más, en lo general, yo veo más cargas hacia las mujeres, ¿no? En lo que tiene que ver con crianza, todo lo que tienen que responsabilizarse, que no ves a una madre que tiene 3 hijos y se toma una foto en la playa y no está con sus hijos y parece que ya es la peor madre del mundo, ¿no? ¿Cómo es posible que no es... Y está súper romantizado el sufrimiento, pues esta parte de, como te decía, de que parece que todo es bonito en la crianza y que no hay espacio para sentirse mal y que no deberías como madre nunca tener este deseo de por un día no ser madre. Yo no conozco una madre, algunas no lo admiten, pero yo no conozco una madre cuando hay confianza y se ponen sinceras, digamos, que no acepte que más de una vez en su vida ha deseado ser todo menos madre. Y eso no está mal, pero como es un tabú y como la gente te señala y te apunta con el dedo, como dice, creo que Paulina Rubio, no sé de quién es la canción, pues es difícil hablarlo. Por eso la importancia de visibilizar esto, que a todos les pasa. Cuando tú les haces ver a las mamás y a los papás también, que a todos les pasa, que a todos los padres en algún momento les han dado estas ganas de ser todo menos papás, de ser todo menos mamás,
pues vas visibilizando temáticas que son importantes y vas dosificando la culpa, ¿no? Vas ayudando a esa parte de que la autocrítica que tienen estos padres y estas madres sea un poquito más llevadera, de que entiendan que su salud mental es prioritaria. Porque para criar a un niño se necesita salud mental, se necesita tranquilidad, se necesita paciencia. Y no hay cuerpo que aguante el renunciar completamente a tu vida como individuo. Y De ahí es donde surge acuerdo. muchas veces el problema, ¿no? De En clases. acuerdo, tienes una madre histérica en la casa, ¿no? Y ciertas cosas que a veces llegan, sí, a desquitarse, ¿no? Con esa parte de ser madre, ¿no? Y ahí justo es donde quisiera como complementar la parte de qué es ser buena madre, o sea, ¿qué realmente es ser buena madre? O sea, porque a veces yo escucho hijos de verdad con reclamos de que no son buenos padres, ¿no? Pero creo que la mayoría de los padres, excepto que tengan un trastorno o alguna enfermedad o alguna situación así, creo que la mayoría de los padres quieren hacerle bien a sus hijos. O sea, lo que íbamos. Claro, Ujú. claro, claro. O sea, ahí es donde surge el problema de tratar a los niños solo con buenas intenciones o con opiniones o creerle al influencer porque tiene 10 millones de seguidores y no tiene ninguna necesidad económica de ningún tipo, entonces puede dedicarle muchísimo tiempo a sus hijos. Y luego eso se convierte en ideales, ¿no? Entonces yo veo a esa mamá o a ese papá que llevan a sus hijos a todos lados y que los pasean y viajan por todo el mundo y los tienen en las mejores escuelas y pagan miles y miles de dólares por la educación. Y obviamente yo me siento culpable, porque siento que De son mucho acuerdo. mejores padres o mucho mejores madres que yo. Pero ahí es donde la importancia de la conciencia de clase. Si alguien privilegiado te dice que el dinero no es importante, pues hay que No, tomarlo de donde o sea, viene. tiene la nana ahí, ¿no? Tiene toda la situación o sea, resuelta, ¿no? Entonces, ¿cómo va a tener problemas o cómo no va a ser Claro, los importante, problemas, ¿no? o que obviamente la gente con dinero tiene muchísimos problemas también, pero tienes uno menos, que es importantísimo, importantísimo. Yo no sé cuántas madres y cuántos padres le dedicarían muchísimo más tiempo a sus hijos si tuvieran la solvencia económica, si no se preocuparan por eso, si no se estresaran por eso, si no necesitaran tener dos trabajos, que ahorita está súper normalizado el tener dos trabajos. Antes, el promedio era un trabajito de tus 6, 7, 8 horas corridas y con eso te alcanzaba, con un sueldo. No todos, obviamente, pero solía alcanzarte. Y ahora no. Ahora los dos trabajan y a veces los dos tienen dos trabajos y aún así no alcanza, porque viven de renta, porque está esta burbuja inmobiliaria y tantas cuestiones socioculturales, económicas y de todo tipo que no se toman en cuenta al momento de dar un consejo bonito por un TikTok, ¿no? De decir, nunca le debes de gritar, que claro, siempre hay que tratar nunca gritarle, pero no es algo realista. Y eso es a lo que hay que apuntar, a una crianza realista, imperfecta. Porque si te quieren vender super maternidades o super paternidades, no existe eso. De acuerdo. ¿Y cómo podemos acercarnos lo mejor posible dentro de estas circunstancias tan desagradables que existen, ¿no? Si nos está escuchando un padre, si nos está escuchando un chavo, ¿no? Que a veces se siente solo porque llegan a su casa y no hay comida, todo el día están solos, ¿no? Ya ejercen responsabilidades que otros no tendrían. A lo mejor también tengo chicos que trabajan, ¿no? También dos turnos y todo para sostenerse entre todos, ¿no? Dentro de todo esto, ¿cómo podríamos hacer como una alianza, algo que pudiéramos como comprender? Porque el comprender te da mucho sentido, ¿no? El Claro. comprender, por ejemplo, que todos los seres humanos, ¿no? Supuestos, ¿no? De todos los seres humanos hacemos lo mejor que podemos, ¿no? Que no es contra uno, ¿no? Que no es contra esa persona, sino que se hace, qué podemos hacer dentro? Digo, esto es gobierno totalmente, ¿no? Es de los pésimos gobiernos que hemos tenido y todo ese tipo de cosas que hemos vivido, ¿no? Esto creo que van a pasar generaciones para que se resuelva, ¿no? El tema de la vivienda en los jóvenes, ¿no? Ya por eso los jóvenes ni carro, ni coche, ni nada, porque pues, ¿para qué, no? ¿Para qué? Mejor se dedican a vivirlo, ¿no? Es inalcanzable una vivienda, a veces es inalcanzable un auto, ¿no? Entonces mejor pues, me compro un videojuego, ¿no? Y ahí vivo mi vida, ¿no? O sea, realmente es así. Sí, sí. Entonces, ¿qué podríamos hacer como para complementar, ¿no? Al chico que se siente solo, ¿no? Que se la vive viendo videojuegos o al padre que llega cansado y no tiene tiempo tampoco.
qué solución le vemos por ahí? Porque sí está rudo, ¿no? O Sí, sea, sí. a mí me entristece un poco. A ver, pues obviamente es un problema súper complejo, ¿no? Y la psicología no va a venir a salvar el mundo en ese sentido. Hay muchas más áreas en las que yo no me voy a meter. Yo no te voy a hablar de economía porque no tengo ni idea realmente. Conceptos súper vagos, pero pues, que hasta ahí. De ahí en fuera yo no me atrevo. Si alguien me pide mi opinión, se la puedo dar, pero diciéndole, yo de esto no sé prácticamente nada, pero si quieres mi opinión, pues te la doy. Pero uno tiene que tener en cuenta las limitaciones que tiene la psicología, que son muchísimas, y que la crianza y todo esto implica muchísimas áreas, ¿no? Como para aspirar a una crianza democrática, de alguna manera, porque el concepto de la crianza respetuosa está muy mal entendido, desafortunadamente. Y no es culpa de los individuos. A fin de cuentas, no es totalmente culpa de ellos. Ellos ven buenos consejos pues le creen a la gente, porque luego las buenas intenciones o ciertos comentarios basados en lo que a mí se me ocurre, no hay un pensamiento crítico, pues, generalizado, que le permita a la gente cuestionar lo que le está diciendo a alguien. Y muchas veces nos dejamos guiar por la cantidad de likes o la cantidad de gente que dice es verdad, pero no vemos qué tipo de gente simpatiza con eso, ¿no? Que en muchos casos es gente privilegiada, que No, tiene y ese por tiempo. ejemplo, que dentro de esas escuelas también hay gente que sacrifica toda su vida, ¿no? Todo su trabajo para pagar buena educación, pensando que esa es la salida, ¿no? Mm. Meten al niño al colegio y dan ese tipo de recomendaciones cuando el papá, pues se la pasa 3 turnos, 4 turnos, ¿no? Y para pagar la colegiatura del niño, el niño vive en otra realidad que no es la suya, ¿no? Mm. Y al rato, pues entonces genera mucha culpa. ¿Por qué mi amiguito sí puede esto, no? Y yo no, no. O sea, hay muchísima desigualdad en México. Es de los países que hay Claro. muchísima desigualdad. Es de los países que hay más desigualdad. Sí, sí, Por sí, lo sí. menos en otros países, pues todos medio son iguales, ¿no? Pero no existe esta gran desigualdad que vas con el amiguito de, no sé, que haga su papá, ¿no? Pero que es Ya, ya. impresionantemente Dímelo a mí, que soy de extravagante, Culiacán. Dímelo a mí. exacto, extravagante y tú no tienes esas cosas, ¿no? Mm. Entonces, sí, a mí me gustaría que los chavos que también te escuchan, ¿no? Que también ha sido también esa parte pues también de la narcocultura, que es como más accesible, que si eso es lo que hace falta, pues por ahí nos vamos, ¿no? Que te Mm. escucharan un poco, ¿qué podrías decirles Sí, a como ver, psicólogo? el asunto de la narcocultura, ¿no? Ahorita que temas que te digo, yo no soy quien para opinar al respecto, porque es una cuestión mucho más social, mucho más sociológica y de otros niveles que psicológica, que también la psicología tendrá que decir, pero yo no soy experto en esos temas. Pero todo ese tipo de cuestiones yo las veo más como consecuencias. La narcocultura para mí no es la causa de las cosas. Yo la veo como una Claro. consecuencia de una necesidad que hay, principalmente económica, por decir algo. Esa es mi opinión, te digo, yo no soy ni sociólogo, ni antropólogo, o sea, es, De es una, acuerdo, una simple totalmente. impresión personal. Pero, Que no justifica todo lo que se claro que ejerce no, dentro de eso, por en lo supuesto que no. absoluto. Pero te Pero hace sí lo entender, o entiendo, sea, si te claro. estás, si te estás muriendo de hambre y tu única opción es esa, ¿qué tanto tenemos esa libertad de criticar a esa persona, ¿no? ¿Hasta dónde? O sea, la persona que se Sí, está muriendo completamente de hambre y que tiene 4 hijos y su única oportunidad es esa para salvar a sus hijos y hace ese sacrificio por sus hijos, o llamémosle como le llamemos, que luego dicen es el camino fácil y muchas veces realmente de fácil no tiene nada. Pero ¿hasta dónde no, podemos criticar ese tipo de situaciones? Y luego si ese padre decide no hacerlo y un hijo se le muere de inanición y de hambre, pues ¿qué decimos también? O sea, es un tema súper complejo en el que, como te digo, no voy sí. a, no voy a ahondar, pero bueno, creo que la clave en general está en la educación y, y que la ciencia le dé su lugar, el lugar que merece, y que dejemos de basarnos solo en las buenas intenciones, que está muy bien tener buenas intenciones, que es súper importante para la crianza, el amor, el apego y las buenas intenciones, pero que no es suficiente y que a veces se hace mucho daño con las mejores intenciones del mundo. El ejemplo que te daba, ¿no? De padres o madres que golpean a sus hijos a estas alturas del siglo XXI, y que la mayoría lo hacen con buenas intenciones, porque genuinamente creen que los están ayudando a ser más responsables. Sí, no, 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 totalmente de acuerdo que no. Y sobre todo eso que dices mucho, el contexto, qué tan importante puede ser para la determinación de una decisión,
y Claro. hacer esto, ¿no? Una narcocultura de esas cosas, ¿no? Tomarlo como por el otro lado que no es por ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, luego vemos, como te digo, las soluciones ideales no son el problema. Perdón, no son la solución, valga la redundancia, porque no existen. Menos en el tercer mundo. O sea, es imposible querer tomar ejemplos del primer mundo y querer traerlos acá, ¿no? Como hace no mucho hubo una revolución aquí que querían hacer muchos padres de que la educación de Finlandia, por ejemplo, ¿no? Que durante mucho tiempo fue de las mejores del mundo y querían adaptar el modelo exactamente igual y que la educación fuera como que no hay tareas o cosas que están muy bien y que obviamente son bastante Debería de efectivas, ser ¿no? así, Pero, ¿no? pero, Pero en tercer mundo, pues pero si no te tú ponte a vuelven, ver cuántos libros por año lee una por puro gusto, por dar un criterio, ¿no? De los muchos que hay, cuántos libros lee por gusto una persona allá y cuántos libros por gusto lee alguien aquí. Pues a lo mejor por eso no es tan necesario dejar tareas. Por ponerte un ejemplo, ¿no? De adaptaciones que se quieren traer del primer mundo al tercer mundo sin y contexto. eso, que aquí no vas a vivir si no tienes tolerancia a la frustración, tolerancia al malestar o de hiperdisciplina, o sea, no sobrevives en este mundo. O ¿No? sea, Y aún teniéndolo no es te la garantiza vida. nada. Bueno, pues sí, pero te garantiza un Claro, poquito claro. más, ¿no? Tienes mejores posibilidades. Obviamente, si te esfuerzas, en general tienes mejores posibilidades. Pero en un país en el que no existe la meritocracia realmente o que existe muy poco, pues es muy desmoralizante saber que por más que te esfuerces, realmente las posibilidades no son como deberían de serlas. O sea, sabemos que los puestos más altos, que las personas más exitosas, ya no me voy a meter en el concepto de éxito, ¿no? Pero más solventes económicamente hablando, en puestos públicos sobre todo, pues no son los que más preparados están, ¿no? Para ese tipo de situaciones. Entonces, es súper desmoralizante ver que siempre quien está en esos puestos económicos y que son solventes, pues es el primo de alguien Claro, te y no metió es el alguien, ¿no? perfil que lo Claro. necesita. Y bueno, también ellos no se pueden poner en el tema de que no lo recibo porque pues la situación está compleja, ¿no? Sí, son Las temas ya que mejores, en sí. los que entra la moral y uno como psicólogo puede opinar, pero no tiene ninguna diferencia o que yo opine sobre cuestiones de moral que la que opine cualquier otra persona, porque De la ciencia es acuerdo. amoral, ¿no? O debería Es, ser. exacto. Y como ciencia, ¿qué propones? ¿Qué podría ser? Pues que se le siga dando el peso a este tipo de intervenciones, porque luego está otro problema de superclasista, que es que luego hay gente que todo lo quiere resolver con terapia, ¿no? Y lo dice un psicoterapeuta, que no es así, este clasismo, este elitismo, porque la salud mental en México y en casi toda Latinoamérica es un Un privilegio, privilegio, claro, de acuerdo. completamente. Pero luego ves a los white chickens, que tanto los critico yo, a gente que pagar 500, 600, 700 pesos a la semana no representa nada, diciéndole a alguien que gana 1200 a la semana que vaya a terapia, ¿no? Y que todo lo solucione con terapia. La terapia es un parche y yo cada vez me encuentro hasta más desencantado con muchas cuestiones que tienen que ver con la terapia por eso mismo. Y por eso De trato de dedicarme acuerdo. más a la educación. Yo prefiero, a mí me gusta más la psicoeducación, lo veo mucho más atacar el problema de raíz o uno de los problemas de raíz que la terapia. Que está bien la Claro. terapia y que qué bueno que haya cada vez más conciencia y se normalice. Perfecto. Pero de ahí a verlo como una solución a casi todo, que luego hay terapeutas que así se venden. A mí me dan mucho asco, la verdad, los que quieren resolver todo con terapia o los que creen que la solución para todo es la terapia. O sea, hay Sí, que... totalmente no, de acuerdo, no existe eso porque justo eso es realmente clasista. O sea, nadie, o sea, es muy difícil pagar en una situación como la que vive la mayor parte de México una terapia de 700 800 pesos a la semana, ¿no? Y eso estamos hablando de que a veces no es tan caro, hay lugares donde es mucho más caro y si de ahí te metes a psiquiatría, pues estamos hablando ya de mucho dinero, ¿no? O sea mucho para poder ayudar a una persona. Y no es Por una eso a mí, solución de fondo, la terapia no es una solución de fondo, es una solución individual y los problemas que sufren las personas no son problemas individuales. pero sí es político. Y mientras la política, ¿no? Y mientras haya muchas cosas que no se resuelvan, nosotros vamos a tener que hacer nuestro poquito Ah, no, granito de claro, claro, arena, ¿no? En lo que se pueda. Por eso a mí claro. me fascina la DBT, ¿no? Que la DBT, o sea, aquí yo promocionando la DBT, no sé si a ti te guste, pero a mí me gusta porque es un sistema muy complejo, o sea, es completo. Si no tienen, o sea, es completo y es también
se debe usar, yo creo que para esas personas que no tienen el alcance. Claro, que alguien te quiera cobrar porque cuestan carísimas las formaciones, te quiera cobrar menos en ese entorno, ahí sí ya, eso es parte de los mexicanos que todo le quieren sacar billete a todo, ¿no? O sea, ya O es sea, cosa de su mano. Eso ya DBT se me como hace tal, inhumano. DBT como tal, si nos vamos a meter en ese tema, yo soy súper crítico, no con la manera que tienen de intervenir, sino con lo caro que, con lo elitista que se ha vuelto. Pero bueno, no creo que tenga mucho sentido entrar al tema. Su origen es totalmente Claro. para homeless, indigentes, gente que no tiene dinero, Sí, que pues ya lo hayan la teoría querido. biosocial y todo eso está muy bien, pero yo insisto en que la terapia no es la solución a todo lo que nos aqueja. Por eso yo apunto más, por ejemplo, a fomentar buenas prácticas de crianza, que yo creo que es mucho más importante y atacamos un problema mucho más importante con la educación y con la buena crianza. Que no está mal la terapia, que qué bueno que haya espacios, pero es súper elitista en la mayoría Claro. de los casos. Y luego cuando uno toma un poco en consideración y trata a lo mejor de bajar sus costos o de adaptarse o qué sé yo, hay imbéciles Pues que también critican no a esto. comes. Ajá. No, claro, o sea, claro que tienes que darle ese valor a tu trabajo, como bien dice, pero si uno tiene una consideración con una persona que no lo puede pagar, hay gente que critica eso. O sea, ¿cómo puedes cobrar menos o sea, pues hay gente que no puede. Entonces, ¿qué hacemos? Dejamos de lado, invisibilizamos y le quitamos esa posibilidad a las personas que no pueden. De Yo no lo acuerdo hago, totalmente. pero Ni bueno. yo, ni yo tampoco lo hago. Y me molesta y es algo que realmente me molesta muchísimo, pero también la gente tiene que comer. O sea, también Claro. los psicólogos comen, ¿no? Sí, O sí, sea, y sí. lo entiendo por esa parte. Quien lo pueda hacer, que lo haga, ¿no? O por lo menos que lo tome en cuenta una vez, ¿no? En lo que pueda becar o ayudar a las personas, pero Mm. también come, ¿no? Y la verdad tampoco es una profesión que te deje mucho, pero mira, En te general. quiero leer algunos. Un amigo tiene, Mariano Sincer dice, un amigo tiene el dicho, si tienes precio es barato, y el que pasa, se la pasa por el mundo ¿o qué? Viajando por el mundo, jaja, así cualquiera. No lo entendí, Yo perdón, Maggie. tampoco. Hay algo que creo que es claro, tenemos que salir de los consultorios y llevar el conocimiento y habilidades a la sociedad. Totalmente de Eso acuerdo. es. Eso soy súper fan de eso. Eso es. O Claro. sea, pensar en lo macro, pensar. Luego nos vendemos muchos como terapeutas contextuales y solo individualizamos las cosas, o sea, y no apuntamos a tratar de aportar nuestro granito de arena a problemas reales que son contextuales, sino en trabajar con una persona o tener mis 10 pacientes o 20 o 30 y a los demás, pues que Dios los bendiga, ¿no? Que a ver cómo le hacen ellos. Yo estoy poniendo un granito de arena, no, hay que tener esa conciencia también de que estamos haciendo ciencia y que se supone que la ciencia es por y para el pueblo y para ayudar a lo grande y que la terapia es un parche y que la gran mayoría de los problemas de salud mental o un alto porcentaje, tampoco voy a decir la gran mayoría, son consecuencias de situaciones sociales y contextuales súper precarias en las que vivimos como tercer mundo. Aquí me pregunta Jania Eurice, me dice, en la opinión de Carlos, ¿cuáles serían los puntos claves para que realmente llevara a cabo una crianza respetuosa al día de hoy? Que esté Uf. basada en evidencia, tener un pensamiento crítico y asegurarnos que no sean solo buenas intenciones y dejar de Pero a creer. ver, Carlos, pero Sí, ahí está súper difícil, porque no todo el mundo sabe de psicología, no todo el mundo claro. sabe qué se refuerza, no todo el mundo, ¿cómo podríamos llegar ahí? Ahí sí creo que, ¿cómo podríamos? O sea, ya sé que todo no se psicologiza ni nada, hay temas políticos y todo muy de por medio, pero ¿qué se puede hacer con los padres que están interesados y qué tomarías en cuenta como para una crianza respetuosa? ¿Qué sería para ti? Los pilares fundamentales, de alguna manera. Dímelos. Centrar la atención en las conductas deseadas. Ese es el número uno, seguramente. Tener en cuenta lo que es la validación emocional. Es súper importante, cada día más, y la evidencia lo demuestra, la importancia de esto. Eh, Usar mucho más los reforzadores o las recompensas, poniéndonos un poquito más coloquiales, que enfocarnos en las conductas indeseadas. Porque cuando trabajamos adecuadamente las conductas, atendemos adecuadamente las conductas deseables, las otras en gran medida por añadidura Desaparecen. disminuyen. Porque Ujú. un altísimo porcentaje de las conductas, sobre todo niños pequeños, pero también no tan pequeños, están en la búsqueda de la atención.
Entonces, si le ponemos esa atención, ya mi hijo entiende que no es necesario hacer ese berrinche o pegarle a su hermano o estar acusando de cualquier cosa para obtener esa atención. Entonces, un niño que se porta continuamente mal, un alto porcentaje de esas conductas es porque no tengo atención de otra manera. Ese es uno de los grandes errores de la crianza, que yo le pongo atención mucho más rápido a mi hijo. Si lo veo rayando las paredes, que obviamente Claro, hay que solucionar eso, que si lo veo estudiando por esta estúpida creencia de que es lo que le toca. Bueno, sí es lo que le toca, pero primero desarrollale el hábito y una vez que le desarrolles el hábito, ya no tienes que estar a lo mejor tan encima de él. Pero si no tiene ese hábito, ¿de de dónde quieres que lo acuerdo. agarre? Es que si no Y lo yo, educas tú, lo va a educar a alguien más. Y si lo educa a ese alguien más, puede que lo eduque en las redes sociales. Y es muy probable que le toque una mala educación. Entonces luego criticamos, pero estamos ausentes. claro, y hay otra cosa que sí es importante, que si tú no reforzaste eso que era correcto, después las conductas problemas se hacen más graves, porque esas sí las reforzaste. Y entonces tienes niños con muchos y muchos, muchos graves problemas, porque no supiste reforzar cuál era la correcta. Sí, perderle el miedo luego a la palabra reforzar o a la palabra recompensar, ¿no? Que tan estigmatizada está muchas veces por estos que promueven esta crianza basada en clasismo y en buenas intenciones nada más. Pues es súper importante esa parte, dejarlos equivocarse. ¿Cómo quieres que desarrolle la frustración, tolerancia a la frustración? Si nunca lo dejas equivocarse, si nunca lo dejas ensuciarse, si nunca lo dejas discutir con un amiguito para tratar de resolver un problema, si le resuelves todo, porque tanto daño hace el no ayudarlos en nada como el resolverles todo. Claro, de acuerdo, totalmente. Y Eso es súper ahí importante, dejarlos que se equivoquen. claro, de acuerdo. Y perder también, como dices, los padres, hay miles de padres que viven en pánico, no dejándose, te vas a caer, todo es pésimo, todo es malo, todo. Mm, Y sí, tenemos un contexto terrible aquí en México, ¿no? claro, O sí. sea, sí, sí, todo te da miedo cuando tus hijos se exponen, ¿no? Mm, Pero pues también esa parte de ir dejando un poco, ¿no? También esa parte de que ellos vayan siendo autónomos. claro. Y es eso, es desdramatizar el fracaso, desdramatizar el error, desdramatizar el equivocarse, todo eso que es otro de los puntos esenciales de una crianza basada en respeto y en evidencia. Es súper importante porque hay muchos padres muy frágiles en el mal sentido de la palabra, de que no les permiten cometer ningún tipo de error, de que no les permiten socializar casi casi porque qué miedo, o sea, a esta ansiedad que se da muchas veces en muchos padres y en muchas madres de peligros, a veces imaginarios, a veces reales también, pues no les permite desarrollar habilidades. ¿Cómo quieres que tu hijo desarrolle habilidad de tolerar la frustración si nunca se ha frustrado? En dosis moderadas, obviamente, pero es que es la única manera, no tenerlos en una burbuja. ¿Cómo va a desarrollar habilidades sociales si no lo deja socializar? Es que, ¿cómo va a aprender reglas sociales si no sale de casa? No, es que está todo el día en los videojuegos. ¿Por qué un niño de 5 años está todo el día en los videojuegos? Porque el niño me Claro, manipula. ¿Y por qué te manipula? ¿Cómo es posible que un niño te manipule? claro. Es O hablar mal de como ti mismo. O claro, como un niño también de 5 años puede tener autonomía, ¿no? O sea, puede llegar a ciertas cosas, pero, o sea, y entender toda esa arista que viene dentro de realmente las edades y cómo ir forjando esa crianza realmente. Sí, sí, esos tres, cuatro pilares, como te digo, el dejarlos equivocarse, desdramatizar los errores y verlos como la parte más natural y más humana que puede existir, tanto de los hijos como de los padres, que ahí entra el tema, ¿no? De la crítica a la crianza respetuosa, que se enfoca solo en los hijos y muchas veces no se toma en cuenta que los padres son seres imperfectos y que se van a estar equivocando y que hay que desarrollar habilidades para que no sean tan duros consigo mismos cuando se equivocan. ¿No? Que es normal cometer errores, que es normal decirle algo y luego arrepentirte a tu hijo, que todo el mundo lo hace, que a veces el contacto físico, no pegarles, pero un ejemplo que yo les doy mucho, fíjate, es el de a estos que dicen que no les pueden ni hablar casi casi en voz firme o alta, casi casi de alguna manera. Imagínate, ponte en este contexto, un niño pequeño de 7 años no quiere ir a la escuela y tú como padre o como madre ya tienes varias advertencias en tu trabajo de que si vuelves a llegar tarde te van a correr. Y todo el ingreso económico de esa familia depende de esa mamá soltera. Vamos a poner un contexto muy común, las mamás solteras, ¿no? Y tu hijo te dice que no va a ir. Y se queda sentado y te dice que no se va a cambiar y que no se va a subir al carro. Y tú tienes dos opciones. ¿Qué opción? Ahí yo reto a esos que promueven esta crianza
hiper respetuosa, ¿no? Y súper frágil y súper permisiva en muchas ocasiones, ¿qué haces ahí? ¿Qué le dices a un padre que te cuenta eso? ¿Qué tiene que hacer ese padre en ese momento? ¿Ponerse a negociar? Bueno, si no llegas en 15 minutos, te van a correr de tu trabajo. ¿Qué haces? Pues yo lo dejaría que experimentara sus propias consecuencias de no ir a la escuela, ¿no? Ok, No pero, sé. ¿y con pero lo dejas solo en casa? Tiene 7 años. No lo puedes dejar solo en casa. No, ¿Qué a esa haces? edad no. Pues lo llevas a fuerza, ¿no? Le guste o no. ¿Por qué? Porque las consecuencias de no llevarlo son Sí, van a muchos, ser o mucho sea, de no más. llegar temprano a tu trabajo y perder ese ingreso, son mucho más grandes que las consecuencias, que está feo, obviamente, tener que cargar a tu hijo y obligarlo físicamente a subirlo al carro, pero ¿qué pesa más? ¿Qué le va a traer más repercusiones a su hijo? El que tú lo obligues cargándolo, que hasta hay una técnica llamada instigación física para cargar a tu hijo de una manera en la que no lo vas a lastimar, pero claro que se va a molestar muchísimo. Pero ¿qué pesa más? Ese trauma, que obviamente no es un trauma, pero esa situación de molestia que va a tener contigo por obligarlo, o que pierdas tu trabajo y no lo puedas alimentar. Sí, de Yo siempre acuerdo. los pongo en esa situación. ¿Qué haces ahí? ¿Qué haces si tu hijo está cruzando la calle sin ver? ¿Te pones a negociar con él en ese momento? No, lo agarras de donde sea. Y si lo agarras y lo jalas y se lastima un poco, pues es mucho menos que el daño del que el carro lo atropelle. Ante esas situaciones siempre los acorralo con este tipo de ejemplos. ¿Qué haces ahí? Dime tú, mamá de la crianza respetuosa con 3 millones de seguidores, ¿qué haces si tu hijo no quiere ir a la escuela y te van a correr si no llegas temprano? Nunca tienen una respuesta. ¿Qué haces? Y habrá quien diga, pues, no voy a trabajar, ¿no? Y te corren y luego. Ya veré cómo le hago, ¿no? Cosas de esas, ¿no? Pero Exactamente, esa es su primero, respuesta. A ver cómo le hago, consigo otro trabajo. No, es que la vida no es así. Es que en claro, México la cosa no es así. sí, no, tardas mucho en conseguir un trabajo, Claro. no hay Y vives de dinero, renta. ¿no? ¿Y cómo le haces? Si te van a correr y ¿qué haces? O sea, ¿qué es más grave? Que cargues a tu hijo, que para eso hay técnicas específicas para cargar a tu hijo si no se quiere mover y es indispensable que se mueva y que se suba a ese carro, porque tienes que subirlo al carro sí o sí, porque es mucho más Sí, grave la consecuencia de que no se suba al carro y te despidan de tu trabajo a de que se enoje y la pase mal un momento porque lo cargaste y lo obligaste a subirse al carro. Pero ahí no te dan respuesta. Y para eso existe una técnica que está investigada, que no le hace ningún daño realmente, que no le genera ningún trauma. Ya después le explicas y negocias y hablas todo lo que tú quieras, pero tienes que resolver ahí, en el momento. Tiene que subirse ese hijo al carro y tiene que irse a la escuela porque si no te van a despedir. ¿Qué haces? Y luego mamás que han hecho esto, que han optado por agarrar a su hijo como sea y lo suben, no como sea, pero lo suben al carro y luego te venden estas terapeutas o estas promotoras de este tipo de crianza que le vas a generar un trauma y te llenan de culpa, ¿no? claro, no, y al rato, también tengo mamás, ¿no? Donde dicen, yo no quiero trabajar porque mis hijos me necesitan y están pasando hambre, ¿no? Y aguantan al tipo y cosas Claro. de esas, ¿no? Y las pobres mamás ahí pensando que están haciendo un bien, ¿no? Por tenerlos, porque esté ahí, pero en realidad a lo mejor ni los hijos podrían sobrevivir bien en una guardería, ¿no? Podrían enfrentarte a ciertas cosas, que es el mundo, es la vida, ¿no? Claro. Más en nuestro país, ¿no? Y ni modo, pues ni a lo que viene, ¿no? ¿Por qué? Porque pues así tiene que ser, ¿no? O sea, que ahora también veo mucho esa parte de las mamás que como no tuvieron tampoco esa parte de padres, ¿no? De ausencia, de abandono, Claro, claro. ahora quieren ellas como cumplir esa parte y a lo mejor sus hijos ni siquiera es su caso, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, es que son ejemplos, te digo, que no toman en cuenta los ejemplos cotidianos del tercer mundo o que del primer mundo también. Otro ejemplo es, ves a tu hijo con un tenedor acercándose al enchufe de la electricidad y ves que está y no lo vas a... ¿Y qué haces ahí? ¿Te pones a negociar con él? No, mi amor, no meta... Claro que no. El instinto de supervivencia nace y si te sale, y que me funen si me quieren funar, pero si se te sale darle un manazo para que suelte el tenedor y que no Sí, meta el tenedor ahí porque ¿qué es más riesgoso? ¿Un manazo claro, y con eso lo suelta o lo deja o te pones a negociar? No, mi amor, por favor. Claro que no. Hay que tener en cuenta este tipo y es un ejemplo un tanto extremo de alguna manera. Luego van a decir que yo promuevo los manazos, pues que lo digan, pero no, luego que no, me no, es que yo respondan, sí, ¿qué haces yo, ahí?
yo sí te entiendo, porque te voy a decir algo, o sea, como mamá lo vivimos todo el tiempo, tengo 3 hijas, lo sé Mm, perfectamente, y hay días que no, o sea, aquí el tema es no buscar hacerle daño a tu hijo. O claro, sea, el tema es, de la manera que lo vayas a hacer, es siempre consciente de que no estás haciendo daño a tu hijo. claro. O sea, ya está patológico cuando tú dices, ay, todas las intenciones, todas malévolas ahí de hacerle daño a tu Eso. hijo, eso sí ya es patológico. Pero mientras tu intención jamás sea dañarlo y que aprendas otras como dinámicas de hacer las cosas, ¿no? Es válido, ¿no? O Claro. sea, no todo, porque en tercer mundo todo se soluciona muy prehistórico, ¿no? Con Sí, puro sí, golpe, ¿no? sí, sí. Pero no es así, ¿no? No es así. A lo mejor en el tiempo, pues hubo mucha ignorancia sobre eso y bueno, pues no, ni modo, ¿no? Pero ahorita ya hay muchas cosas que se pueden tomar para saber que sí y que Mm. no, ¿no? Sí, 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 Pero pero a la vez sí, también es bien complicado saber diferenciar qué información es fiable o no, porque la gente no debería ser su responsabilidad saber distinguir entre un buen consejo y uno malo. No, no de acuerdo. debería. Debería Ya no, estar en quienes promovemos estas cosas, promover información de calidad, pero la mayoría de información que se promueve no es de calidad. Y ahí de está el acuerdo. problema de fondo también. Entonces, Por eso que no se dejen llevar por información vía TikTok, ¿no? Porque la verdad, o digo, hay cosas buenas, no puedo claro. negarlo, hay cosas buenas, pero hay cosas mucho más efectivas que pueden ser útiles, ¿no? Y aquí, antes de que nos vayamos y te lea todos los comentarios, porque ya nos pasamos de tiempo, Dale, dale, no te ya preocupes. dime, ¿dónde te pueden encontrar? Y te quiero ir leyendo las preguntas, ¿va? Ok. Tú dinos primero. ¿Dónde me pueden encontrar? Bueno, la única red social que yo utilizo así de manera frecuente es Facebook. No tengo una página profesional, pero hace como más de un año yo creo que no la alimento como tal. Y en mi página personal, que es Carlos Basúa Beltrán, ahí pueden ver en el nombre, creo que se ve en el Zoom, sin el Eduardo, nada más Carlos Basúa Beltrán, pero es una página personal donde sí subo cosas, a Mm, veces más serias o casi siempre serias, pero muchas veces mi manera es a través del humor, como ya bien sabes tú, Lisette, pero sí. un humor también que representa algo que esté basado en evidencia, o sea, y esa rigurosidad de promover, es que yo uso mucho los memes, ¿no? Para la gente que me conoce lo sabe, pues ahí es donde me puede encontrar. Y hay proyectos que ya se vienen prontito en TikTok y en otras redes sociales de empezar a hacer cosas de divulgación de crianza, principalmente de crianza basada en evidencia y de salud mental en general hasta donde me alcance. Ya hay un Y proyectito estaría ahí en puerta. padre que nos hicieras como esas partes de ejemplos que son muy buenos. Yo he visto tus videos que has hecho y me gustan bastante, son muy ejemplificados. A Mm, ver, te leo. Janet Silva dice, claro, a veces las situaciones como mamá es difícil y el tiempo nos limita. Y también dice, es cierto, como mamá tenemos situaciones difíciles que muchas veces nos limitan el tiempo. Bueno, mm. mucho sobre eso. Y Pedro, pregunta para ambos. ¿En qué momento nos recomiendan negociación con el hijo o hijos y cuándo no se negocia y se hacen las cosas clasistas, que les decimos, yo soy el padre y se hace lo que yo te digo? Bueno, no es clasista, más bien es como autoritario, ¿no? No sé Exactamente. si... Exacto. La recomendación ahí es no hacerlo nunca. Ese tipo de declaraciones no tiene ningún sentido porque es un restarme mi propia autoridad. Si yo te digo, si mi explicación es porque soy tu padre, ¿cuál es el aprendizaje de tu hijo? Que por el ser Sí, mi padre, autoritarismo, es claro. claro, que por ser mi padre siempre vas a tener la razón. Entonces debo hacerle caso siempre a las autoridades. Todo tipo de autoridades están bien y van a tener buenas intenciones. Hay que negociar desde que hay, es que desde que hay un poquito de lenguaje ya se puede negociar ciertas cosas. Uno como padre lo que tiene que tener claro, y como madre obviamente también, es qué reglas son innegociables y qué reglas son negociables. Hay reglamentos que tienen que ver con el respeto, con el autocuidado, con la alimentación, con higiene. Eso no se negocia. O sea, tú no puedes negociar que mi hijo no quiere comer en todo el día, pues que no. Es obvio, ¿no? Esas cosas pues, no se negocian. Tienes que comer y de una manera más o menos saludable, cuanto menos. Pero hay otro tipo de reglas que pueden ser más flexibles, como la hora a la que debe hacer la tarea, por ejemplo. No necesariamente la tiene que hacer a una hora que tú te sientas cómodo o porque tú digas. ¿Qué clase de autoridad es el porque yo digo o mientras vivas en esta casa? Son explicaciones que no generan ningún tipo de reflexión ni de aprendizaje en los niños. Entonces, siempre hay
Obviamente no me voy a poner a negociar cuando el niño está en un estallido conductual o cuando yo estoy en un estallido conductual o desregulado o emocionalmente hablando, pero después sí, cuando llega la calma, siempre se puede negociar, siempre se puede hablar de, digo, hablando de estas reglas negociables, no de las innegociables, que son hasta bastante obvias, ¿no? Bueno, ya nos tenemos que ir. Una disculpa, producción. Hay un programa que viene Ah, para perdón, después. perdón. Y ojalá y te pueda volver a tener, porque sí me encantaría que viéramos mucho más ejemplos y mucho más Sí. cosas que podrían ser útiles, ¿va? Va, va, va. Sí, a mí tampoco una hora no me alcanza para nada. A mí tampoco. Pero te mando un abrazo, muchísimas Igualmente, gracias. Gracias a los que todos que estuvieron aquí. Fueron 10 igualmente. personas que estuvieron constantemente aquí Ok. viéndonos. Les mando muchos saludos y bueno, nos Oye, vemos oye, pronto. puedes decir, perdón, nada más, ¿dónde va a estar, se va a subir esto, se va a grabar y se va a subir a qué páginas? Como porque ha habido sí gente que me ha preguntado. Todo esto se va a subir a GES Intelectual, a mi perfil, y tú lo vas a tener también. En GES Intelectual lo suben y también está como toda esa parte en YouTube y todo eso. Le agradezco Perfecto. también a GES Intelectual que siempre nos está Gracias. apoyando en la producción y todo. Muchísimas gracias, de verdad. Muy bien. A seguirle con estos temas espinosos. Un Bonito día. abrazo. Cuídense. Bye bye. Bye bye.